Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy Mai Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo recorrer en solitario. Por eso cada semana mis invitados y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y además, si tienes hambre de cambio y quieres sacarle todo el juguito posible, únete a la MyLetter en mymoro.com, donde cada semana te llevarás una lección, aprendizaje o reflexión y algún que otro regalito para empezar a mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te dejo enlace en la descripción y ahora sí, vamos al grano, porque hoy tengo un invitado que tenía muchas ganas de traer. Él es Carlos Senalmor. No sé si lo he dicho bien, ahora me corrige si no. Así que bienvenido, Carlos. Muy gratificante tener al género masculino en este espacio un poco más femenino, pero creo que nos puedes ayudar un montón. Así que bienvenido. Gracias, Mai. Un placer estar aquí y con muchas ganas de hablar. Y bueno, esto que dices del tema masculino-femenino, la verdad es que yo ayudo a muchísimas mujeres además pues ya de 40, 50 años, que es una etapa en la que hay muchísimo estrés laboral, mucho burnout. Así que bueno, con muchas ganas de poder aportar a toda tu audiencia, a toda tu comunidad. Pues muchas gracias. Bueno, Carlos es psiquiatra y experto que ahora nos va a explicar, sobre todo en estrés y burnout, que a mí me sale la palabreja regular, y todo el tema de gestión del estrés. Además, él es un psiquiatra muy particular porque se fue de Madrid con su clínica y todo montado y vive ahora en los Pirineos, que nos va a contar ahora un poquito de su historia. Yo creo, Carlos, que y además lo hemos hablado antes, que cuando las personas que nos dedicamos a lo que nos dedicamos a ayudar a los demás, ¿no? De alguna manera, y hacemos esos cambios tan de vida, es porque hemos pasado también un proceso previo. Así que, bueno, cuéntanos un poquito también quién es Carlos y sobre todo por qué te dedicas a lo que te dedicas, las palabrejas estas de las que hemos estado hablando, ¿no? Para que la audiencia que nos vaya a escuchar sepa muy bien el estrés, el burnout y qué te ha llevado a ti a especializarte en este tema y todo eso. Así que todo tuyo. Perfecto, Mai, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero decir que soy psiquiatra, es decir, soy médico, pero que una cosa muy importante para mí es que no me gusta resolverlo todo con pastillas, ¿no? Sino, de hecho, también soy psicoterapeuta, o sea que ya en mi formación, pues hace unos cuantos años, me di cuenta de que era muy importante aprender a escuchar a las personas y a tener otras herramientas de trabajo que no fuera solo el tema de la medicación, ¿no? De hecho, pues muchos de mis pacientes que hacen mis programas para salir del estrés y del estrés laboral, pues al revés, ¿no? Normalmente entran con medicación y muchos de ellos salen sin medicación porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que en algunos casos es necesaria. Y, y luego, ¿qué más decir? Bueno, también eso, el estrés laboral y el burnout, ¿no? Pues yo desde aquí, aunque yo soy madrileño, pues desde este valle de los Pirineos en el que vivo, pues todos los días divulgo sobre el estrés laboral, sobre el burnout, que ahora explicaremos lo que es, porque estoy seguro de que la gente está confundida con respecto a lo que es el burnout. Y sobre todo divulgo a través de un email diario que envío de forma gratuita a mi comunidad, que toda tu comunidad también está invitada a verlo si quiere en carlosfenalmor.com, que es eso, totalmente gratis y voy dando consejos, herramientas para vivir una vida más equilibrada, sobre todo con equilibrio entre lo laboral y lo personal. Y a la gente le gusta bastante, son emails cortitos para personas estresadas, o sea que se puede leer con calma y si un día te lo saltas, pues obviamente no hay ningún problema. Y entonces hay que ir un poco, creo que, a la clave de todo, que es qué es esto del burnout, que es un problema de salud que yo sufrí, que, bueno, Mai, hemos estado hablando antes que tú también, ¿no? Lo has sufrido. Y es normal porque es súper frecuente, porque es un problema de salud que más o menos se calcula que en torno al 30% de la población tiene síntomas de burnout, ¿vale? Que para que te hagas una idea, enfermedades muy extendidas como, por ejemplo, la depresión o los síntomas depresivos no llegan a ese número tan alto. La depresión estaría más en torno al 20%. Y bueno, pues, ¿qué es exactamente?
ya digo que mucha gente piensa que sabe lo que es el burnout y lo asocia pues un poco a pues, estar un poco cansado del trabajo o a que estás en un trabajo que no te gusta, a que no tienes motivación. Y lo primero que hay que decir es que el burnout es un síndrome, un problema de salud que está recogido en la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, ¿vale? O sea, Ujú. tiene una entidad pues muy sólida. Es verdad que nos ha costado, ¿vale? Que llegue a tener un poco esa entidad y todavía hay mucho camino por delante, pero bueno, que está recogido en esa clasificación. ¿Y qué es? Para que la gente lo entienda rápido, pues son las consecuencias que tiene la acumulación de estrés crónico, ¿vale? En nuestro cuerpo y en nuestra mente, cuando acumulamos ese estrés crónico, que en gran medida o muchas veces viene del trabajo, ese estrés laboral, pero obviamente otros estreses como las responsabilidades de casa, las tareas del día a día y, en fin, muchas cosas que realmente son un trabajo, aunque culturalmente no las consideramos un trabajo, ¿no? En fin, todas esas tareas, esas responsabilidades, esos estreses se acumulan y tu cuerpo acaba mostrando una serie de síntomas que pueden llegar a ser además muy graves, ¿vale? Yo me dedico a ayudar a personas a salir de esto, del estrés laboral y del burnout, y veo cosas increíbles, ¿vale? Entonces, ¿qué síntomas son? Que bueno, aquí lo voy a soltar así un poco en plan ametralladora, pero bueno, así también la audiencia puede ver si Y se les siente hace un identificada. dibujito mental, ¿no? De todo. Eso es. Entonces, mira, son 4 bloques o 4 temas fundamentales, que sería el punto número uno, el agotamiento físico, ¿vale? Que es que la persona, sin saber muy bien por qué, se levanta cada día por la mañana más cansada, claro, está llevando una vida estresante, activa, y no es que le esté pasando nada malo, pero sin saber por qué, cada vez se levanta más cansado, más cansada, ¿no? Más agotado. Una cosa que yo digo mucho es esto de que hemos normalizado que llegues al viernes agotado, ¿no? Que llegues al final de la semana agotado o que llegues al final del curso agotadísimo, ¿no? Pero eso realmente cuando eso está pasando es que hay algo que no estamos haciendo bien, porque nuestro cuerpo está hecho para estar con energía la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto. Y el caso es que este agotamiento que nuestro cuerpo va acumulando por ese exceso de estrés, al final, además de cansancio y falta de energía, puede llevar a muchas enfermedades, a muchos otros problemas de salud, que yo en ese sentido veo de todo, ¿vale? O sea, he visto infartos de corazón en personas de 36 años. He visto un montón de problemas autoinmunes, inmunológicos, ¿no? Ahora en el programa que hago, que ahora acabamos de empezar justo una edición, pues hay 3 personas con celiaquía, por ejemplo, que algunas se la han diagnosticado hace nada. Problemas de piel, problemas gastrointestinales súper frecuentes, ¿vale? El SIBO, todo este tipo de problemas que luego nadie sabe muy bien qué pasa o cómo Ujú. tratarlo, pues muchísimas veces vienen del estrés, ¿no? Y en fin, problemas de todo tipo que me tiraría aquí un buen rato hablando de todo lo que veo. Entonces ese sería el agotamiento físico. Pero por supuesto nuestra mente, nuestro cerebro se agota también por el estrés, ¿no? Porque digamos que es como que llevamos el coche demasiado acelerado todo el rato. Al final el motor se acaba quemando, ¿no? Entonces, ¿qué siente una persona con este burnout? Pues siente que cada vez se concentra peor, que va perdiendo memoria, que una tarea sencilla, entre comillas, como puede ser leer un email y responder, se te empieza a hacer súper cuesta arriba porque todas esas microdecisiones que hay que estar tomando, pues se nos hacen cada vez más duras, perdemos confianza en nosotros mismos. Y bueno, y ese es el agotamiento mental. Por supuesto, también esa sensación de estar estresado todo el rato, de no tener calma, ¿no? Y de no poder descansar porque tu cerebro está todo el rato hiperactivo, ¿no? Y no para y no puede descansar. Y luego llegamos a un bloque que es un tema como muy nuclear del burnout y como más profundo, que es la desconexión emocional del trabajo y también de la vida, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la persona que a lo mejor antes era apasionada, ¿no? Por su trabajo y tenía mucha vocación y le gustaba lo que hacía, eh, como está sufriendo este estrés acumulado, pues su mente poco a poco empieza a desconectarse y empieza a ir al trabajo pues sin ilusión, sin ganas, ya esos objetivos que antes le importaban tanto pues te empiezan a dar exactamente igual, te empiezan a dar igual tus clientes o tus pacientes o tus alumnos, ¿no? Lo que sea. ¿Por qué?
No porque tú seas mala persona, sino porque estás tan agotado que tu cerebro no puede conectar emocionalmente con la otra persona, ¿no? Entonces perdemos empatía. Incluso llegamos al otro extremo, que es que nos volvemos irritables con la otra persona, ¿no? Empezamos a ver al otro como un problema que nos enfada cada vez más o compañeros de trabajo y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Y es por el burnout, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? De la mente. Y ya lo último, que es como quizá, eso sí, ya como lo más profundo, incluso lo más un poco espiritual del burnout, es que empezamos a dejar de verle sentido al trabajo que hacemos, incluso un poco a la vida, ¿no? Porque ese agotamiento puede ser tan extremo que hasta te puedes levantar preguntándote, ¿y esto merece la pena, no? Yo, ¿para qué estoy aquí, no? O todo lo que he conseguido, ¿para qué lo quiero si no lo puedo disfrutar, ¿no? Si no puedo conectar con ello. Y esa pérdida de sentido pues lleva como un vacío, que también esto lo recoge la OMS, que habla de falta de autorrealización personal, ¿no? O sea, que es curioso que la OMS se meta en estos temas, ¿no? Pues lo dice, ¿no? Es algo muy frecuente también, que puede llegar a ser muy doloroso. Y prácticamente todo esto que te estoy contando, yo lo sufrí hace unos años, incluido esto último, incluido la parte física, que bueno, es una historia un poco larga de contar, pero en fin, tuvo un momento de crítico de llegar al fondo del pozo por exceso de estrés laboral y por haberme metido en demasiadas cosas, ¿no? A la vez, que llegó un momento que mi cuerpo me paró en seco y tuve una hernia lumbar, estuve sin poder caminar más de un mes. Mi mente estaba totalmente agotada, ¿no? Me costaba muchísimo concentrarme en ese momento, pues atender a mis pacientes, ¿no? Hasta me llegaba a veces a quedar casi dormido delante de los pacientes del agotamiento que tenía. Y bueno, y luego otra cosa que no he dicho, es muy típico no poder dormir por la noche. O sea, te duermes porque estás agotado, pero te despiertas a medianoche, pues pensando en el trabajo, preocupado, ¿no? Esto también es muy frecuente en el burnout. Entonces no descansas, ¿no? Y no recuperas. Y bueno, esto sería el burnout, decir que tiene solución, ¿no? Que si alguien lo siente, pues que no se desespere, que eso es un poco a lo que yo me dedico, a divulgar sobre esto y ayudar a las personas a salir de esto. Y nada, ya me he soltado aquí un montón de cosas, así que Claro, pero pregúntame claro, tú. fíjate qué chulo todo lo que acabas de contar y yo también he pasado por ahí y en 2 partes, pero incluso en la parte última, como tú dices, de gustarme mucho, tanto en mi época de recursos humanos como en la etapa de todo Ujú, esta etapa tan grande que llevo de hace más de una década con el desarrollo personal dedicado a lo que me dedico, ¿no? De la nutrición emocional y tal, y también de decir, pues si me gusta lo que hago, si yo esto lo hice por pasión, por vocación, si además estoy ganando bien, si tengo unas clientas súper, ¿qué me pasa, no? ¿Será que ya no valgo? ¿Será que ya no soy suficiente? ¿Será que ya perdió la ilusión? Y era la quemadera que tienen muchas veces de llevar muchísimas cosas, muchos mm, proyectos, sin descansar también, pero sobre todo también, en mi caso, y que ahora hablaremos, como el de caso de muchas mujeres que nos van a escuchar, Carlos, cuando llegamos a una edad ya de a partir de 40 para ujú, adelante, digo, no digo el 40 y pico, pero el 40 y algo, que nos metemos en esa etapa también ya hormonalmente, de la que se habla muy poco, ujú. que nos Sí, estresa mucho, porque hormonalmente hay mucho cambio emocional, hormonal, tu cuerpo cambia, lo que antes era importante ya no, ahí hay mucho, los sí, hombres porque no pasáis por eso, pero de verdad que incluso cuidándote mucho es una locura. Eso te genera mucho estrés, incluso, y ahora hablaremos también de eso porque te quiero preguntar, hasta autocuidarnos nos estresa, porque es los hijos, la casa, el trabajo, el estar bien, ahora tienes que hacer ejercicio, tienes que meditar. Entonces llega un momento que dices tú: "Dios mío, si es que meter ahora mismo más cosas en mi vida con todo lo que tengo, me genera claro. más estrés", ¿no? Es decir, por eso te digo que muchas veces incluso el autocuidado del que muchas veces sería como la solución a esa parte a lo mejor que podría ser estrés o una de las patas, ¿no? Oye, vamos a autocuidarnos, vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos bien, vamos a hacer una Ujú, comida rica, vamos a dormir tempranito. Y dices tú, si eso me estresa más todavía, meter ahora mismo más cosas, ¿no? Entonces, lo que claro. lo que sí me gustaría, que hemos hablado del burnout, yo creo que eso es como lo más, ¿no? Es decir, cuando ya no puedes más, pero es un Sí, estrés acumulado de un montón de cosas. Y tú misma lo has dicho, puede ser por una parte laboral y enfocamos laboral como un jefe o como una empresa o tal, pero que al final se te acumula.
un poco lo laboral y lo personal, porque al final somos seres Sí, holísticos, es decir, no podemos diferenciar la al Carlos exacto. laboral o al Carlos personal, ¿no? Sí, entonces, de hecho, eso es un error que yo creo que tiene la definición del burnout de la OMS, que habla solo de estrés laboral. Y como tú muy bien acabas de decir, nuestra mente, nuestro cuerpo no distingue si el estrés viene del trabajo o de que llegas a casa y hay mil cosas que hacer, o que tienes tres hijos y tienes en la cabeza las extraescolares de los tres hijos, las tutorías, ¿sabes? Un montón de cosas que igualmente son tareas, igualmente te pueden tener en tensión. Y entonces eso, realmente el burnout es la consecuencia del estrés acumulado, ¿no? Que es verdad que del trabajo viene mucho estrés, pero puede venir, y de hecho viene también de muchos otros elementos. Y has dicho una cosa que tengo que rescatar porque es súper importante, porque veo mucha confusión con esto, que has dicho, yo estaba apasionada por mi trabajo, pero de repente no podía, ¿no? Y hay como un mito por ahí, ¿no? De hecho, la famosa frase esta que se dice de trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar nunca, pues es totalmente mentira, ¿vale? O sea, no funciona así. O sea, lo Doy fe, siento. doy fe. Claro, eso está muy bien, queda bien así en un reel de Instagram o de LinkedIn, ¿no? Pero la realidad que yo veo cada día con la gente a la que acompaño Ujú. es que son personas apasionadas, bueno, y es lo que me pasó a mí también, ¿sabes? Yo como psiquiatra, como psicoterapeuta, pues me encantaba mi trabajo, pero si tú te pasas, como yo digo también, mira, eso no lo hemos comentado, tengo un libro también publicado sobre el síndrome de burnout, que se llama así, el síndrome de burnout, y ahí lo digo, ¿no? Que hay unas reglas del juego, las reglas del juego de tu cuerpo y de tu mente, y si te saltas esas reglas, da exactamente igual, que tengas mucha vocación, mucha pasión, lo que tú quieras, le veas mucho sentido a todo, que tu cuerpo le estás acelerando demasiado, y eso va a acabar teniendo consecuencias. Así que, bueno, rescato mucho esto que has dicho, porque es que como que creo que la gente lo tiene que entender, que no va de estar apasionado o no estar apasionado. O sea, va de que hay un equilibrio y unas reglas del juego que hay que respetarlas y si no, te va a pasar factura, ¿no? Y el propio cuerpo al final te va a acabar deteniendo en seco. Y eso, ¿no? Y eso incluye también el tema familia, el tema cuidar a tu familia, a tus hijos, ¿no? Porque también pues eso, ¿no? Hay muchas madres que son súper vocacionales, ¿no? O sea, de hecho, el otro día una amiga que ya va por el tercero, ¿no? Me dijo, es que mi vocación es ser madre, ¿no? Yo siempre lo he sabido. Y es como genial, pero es que hay que tener un equilibrio, porque la vocación no va a servir para que tú estés bien, ni para que tu relación de pareja se mantenga bien después de tener tres hijos, que hay que cuidarla mucho, ¿no? Ni tampoco va a servir para que tus hijos estén bien. O sea, tienes que tener un equilibrio, ¿no? En esto, porque si no, tu cuerpo al final es que lo va a acabar pasando y expresando. Y yo te quería comentar, enfocado más al público, mira que también nos escuchan chicos, pero hay más chicas que chicos, ¿no? Y es el público mío, una Ujú. mediana edad, mujer, que lo hemos comentado antes. ¿Cómo afecta ese estrés mantenido antes de llegar? Porque claro, el estrés como que es una palabreja que suena más, ¿no? Porque ahora se ha normalizado como el el Sí, el hacer muchas cosas, estar en todos los sitios, ¿no? Y bueno, estoy estresada y además incluso cualquier cosa que te pase, de si tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Oye, que tengo, me han diagnosticado problemas de estómago, por estrés. ujú, Tengo peso y puede ser un peso emocional por el estrés que lleva y acabas comiendo más de la cuenta por estrés. Estoy ahora mismo con mucho ansiedad y no sé qué, pero es del estrés, la ansiedad que tienes con lo que sea. Es decir, como que todo de repente estoy teniendo insomnio, no estoy durmiendo bien, es porque estás estresado. ¿Sabes? Como que todo lo llevamos al estrés y venga, eso es por estrés, pero bueno, eso es muy fácil decirlo, pero ¿qué está pasando ahí, no? claro. Entonces, a mí me gustaría saber cómo afecta sobre todo el estrés e incluso ya ha llegado un momento de decir no puedo más y estoy quemado y para decirlo el síndrome este del Sí, burnout, pero ya no solo en laboral, sino en general, como hemos estado hablando, al cuerpo de la mujer en relación al hambre, al peso, a las hormonas. Y te digo por qué te comento esto, porque de muchas personas a las que yo, bueno, la gran mayoría de las personas que yo acompaño, ¿no? Llevan muchísimo tiempo haciendo dieta, empezaron muy jovencitas. Yo creo que, vamos, creo no, tengo la creencia totalmente eh,
comprobada, ¿no? De que la persona que lleva muchísimo tiempo haciendo dieta durante tanto tiempo, eso le estresa y tiene a su cuerpo totalmente en un estrés, en una alerta, constante. claro, Y eso incluso acaban muy quemada ya de las dietas, yo creo que hay el burnout de las dietas, claro, te lo juro, ¿sabes? De las normal, dietas y de todo este tipo de seguro. estamos hablando. Entonces, lo que te quería decir con todo esto, cuando llevamos tantos años ahí metidas en ese rollo de que ya no se sostiene porque empezaste con 13, con 14 en la pubertad, jovencita, ahora te ves 40, 45, 50, me da igual, ¿no? La edad, que ya eso no se sostiene. Ese hambre emocional, ese estrés, que muchas veces nos hace comer Ujú, que comemos muchas veces sin hambre física, pero que comemos por estrés o comemos por ansiedad. Cuando digo ansiedad y estrés, estoy más o menos porque al final la ansiedad es estrés, estrés, digo en las mujeres que acompaño. ¿Qué nos puedes decir sobre todo de eso? ¿Por qué acudimos a la comida como fuente para calmar nuestro estrés, pero si después además nos sentimos culpables? ¿Qué es lo que está claro. pasando ahí, Carlos? ¿Y cómo Pues podemos, revertir un poquito eso? sí, sí, muy buen. Me parece muy buena pregunta. Justo hace como 3 días me escribió una mujer que está en mi mail diario, ¿no? Y me respondió, porque ya había hablado de un tema de la alimentación, y me respondió y me dijo, esto es como mi talón de Aquiles, ¿no? De toda la vida. Y claro, ¿qué pasa con el estrés? A ver, el estrés es es una reacción normal, fisiológica, ¿no? Natural de nuestro cuerpo a retos, a situaciones de reto y de amenaza, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues que tanto en el trabajo como muchas veces en esas responsabilidades cotidianas tenemos esa sensación de reto. Y entonces, no pasa nada, o sea, eso está bien porque ante esa sensación de reto nuestro cuerpo se estresa y genera una serie de reacciones, unas respuestas, ¿no? Pues para tener energía disponible, para tener pues azúcar, ¿no? En la sangre, para tener la mente enfocada y para que nuestros músculos, digamos, estén preparados para hacer frente a ese reto. Y eso está bien. El problema es cuando todo el rato estamos en esa sensación de reto y amenaza. Todo el rato, todo el día, prácticamente todas las horas del día. Porque para eso nuestro cuerpo no está preparado. O sea, está preparado para pequeños picos, momentos de esto, pero no para vivir así todo el rato. De hecho, hoy en día se habla mucho del estrés sintético. O sea, los ingleses, sobre todo, ya están empezando a hablar de esto, ¿no? Porque los humanos nos enfrentamos hoy en día a un estrés que no es natural, es un estrés artificial, ¿no? Es todo ese conjunto de sensaciones de miedo, de angustia, incluso ya de la situación política, social, ¿no? Pero bueno, no hay que irse tan lejos, de nuestra vida, de la sensación constante de reto en el trabajo y en casa, hace que nuestro cuerpo esté en esa fase de estrés cronificado. Entonces, ¿qué Ujú, pasa en el estrés crónico? Que el estrés crónico empieza a hacer que nuestro cuerpo tenga respuestas raras, ya, ¿no? Respuestas que están pensadas para la supervivencia extrema. Entonces, porque claro, tú imagínate un cuerpo estresado, lo que piensa es, estoy bajo amenaza constante, entonces lo que piensa es en, bueno, pues necesito acumular energía para el futuro y entonces por eso nos aumenta el hambre. No puedo dormir bien porque no puedo priorizar ese descanso porque tengo que estar alerta por si viene un tigre, ¿no? Y me ataca y entonces no duerme bien. ¿Y qué pasa cuando no dormimos bien? Que se reducen una serie de hormonas, ¿no? Por ejemplo, la leptina, que son hormonas relacionadas con la saciedad, pero al no dormir bien, pues se reducen. Entonces tenemos menos saciedad y tenemos más sensación de hambre. ujú, Esto incluso altera el estrés crónico, altera cómo se distribuye la grasa por el cuerpo, ¿no? Se genera más grasa, se genera menos músculo. En fin, es que todo es como una serie de reacciones hormonales y metabólicas que van a favorecer esa sensación de hambre constante, ¿no? Y esa mayor dificultad para controlarse. Y luego también ahí tenemos todo el tema de los neurotransmisores, ¿no? De la dopamina, de la serotonina. Si estamos en ese estrés crónico, tenemos eso, digamos, caótico, ¿vale? Nuestros niveles de dopamina, de necesidad de dopamina rápida y demás están pues muy disparados y al final vemos la comida como una vía de calma emocional, ¿no? Si yo como, tengo mi chute de dopamina y me relajo un poco, pero eso es totalmente artificial, ¿no? O sea, realmente
no te relajas, te sirve pues para tener una descarga, pero luego va a ser peor porque tu cuerpo te va a pedir más de eso, ¿no? Y entonces al final se convierte en una adicción en este caso, ¿no? Esto le pasa a bastante gente también con el tema del estrés laboral y el burnout, la adicción o las conductas un poco tipo adictivas con la comida o incluso con alcohol y otras sustancias, ¿no? Y Carlos, hay una cosa que te lo voy a preguntar así, a lo mejor te va a reír. ¿El estrés nos engorda Si el estrés nos engorda, o nos engorda la sí, situación de estrés porque lo pagamos con la comida, entiéndeme? Pero cuando yo sí, muchas veces sí, sí, sí. tengo muchas Es que veces la cabeza, ¿no? Que la incluso res- el pensamiento, ¿no? Imagínate el rum rum mental. sí. O sea, la respuesta es que sí, que el estrés crónico nos engorda, pero porque nuestro cuerpo, al estar estresado y en esa tensión, entra en el modo supervivencia. Entonces quiere acumular recursos, ¿no? Quiere acumular grasa, quiere acumular nutrientes, porque el cuerpo dice, yo no sé, o sea, está en ese modo como, digamos, si pensamos en cómo vivíamos hace 100.000 años, tiene ese estrés propio de decir, estoy en un territorio peligroso. A ver, no sé si voy a encontrar comida, no sé si me van a atacar las fieras, ¿no? No sé cómo va a ser mi día de mañana y entra en ese modo de supervivencia. Entonces, es que no es una metáfora, es que engorda de verdad. El estrés facilita que engordes, sin duda. Vale, y sobre todo, mira, hay una cosa que yo también me he dado cuenta en el tema de cuando llega, y además te hablo incluso a nivel personal, ¿no? La autoexigencia, ¿no? Y muchas personas que y ahora te lo mezclo, vamos, te lo uno también con el tema de las dietas y todo esto. Ujú, Cuando llevan mucho tiempo haciendo dieta, no es porque les encanta hacer dieta, sino porque quieren tener un cuerpo que muchas veces no tienen y quieren y muchas veces también incluso quieren comer tan bien o todo hacerlo perfecto y el cuerpo, es decir, como que se meten también en una autoexigencia, ujú, perfección que no existe, ¿no? Porque no nadie es perfecto y menos tener ese cuerpo de los que queremos que nunca muchas veces llegamos, ¿no? Y esas autoexigencias, pues, generan también mucho estrés, porque como no conseguimos esos logros de los que tú hablabas, esos desafíos, ¿no? Pues, estamos constantemente en esa búsqueda de esa zanahoria que muchas veces, pues, no conseguimos. ¿Qué pasa ahí también con ese perfeccionismo, esa fuente de autoexigencia, no? Porque eso también nos genera muchísimo estrés, claro. ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí con cuando esas Sí. personas que vienen tan autoexigentes, tan perfeccionistas? Yo me estoy quitando, pero Mira, muy buena pregunta, ¿vale? Porque aquí entramos también en las causas del exceso de estrés y las causas que llevan a las personas al burnout. Porque claro, los que nos están escuchando pues pueden pensar, bueno, pues las causas es que tengo mucho trabajo, que mi jefe es un psicópata o que tengo mucho lío en casa, ¿no? Pero también las causas están dentro de nosotros, ¿no? Obviamente fuera hay causas y todo eso nos afecta, pero si yo, como bien estás diciendo, soy súper perfeccionista o súper exigente o u otros rasgos de la personalidad, como otro que creo que es importante que hablemos, el rasgo salvador, ¿no? Que es querer estar ayudando a todo el mundo y solucionando los problemas a todo el mundo, pues eso hace que te estreses mucho más, porque, por ejemplo, una tarea del trabajo, si tú eres muy perfeccionista, en vez de llevarte 1 hora, te va a llevar 3 horas, porque la quieres hacer de 10, ¿no? Porque en el colegio nos enseñaron que lo bueno es sacar un 10, que si no has sacado un 10 está incompleto, ¿no? Está imperfecto. Entonces tú quieres llegar al 10. Y yo algo que digo mucho a la gente a la que acompaño es que nos tenemos que acostumbrar a que vale con un 6 o con un 7, porque es que más de eso nadie te lo va a valorar, no va a tener impacto, digamos, en nadie que tú te hayas tirado ahí 2 horas más haciendo algo para que quede redondito. Realmente solo te satisface a ti, ¿no? Y a tu necesidad un poco perfeccionista. Obviamente depende de que hablemos, ¿vale? A lo mejor hay ciertas tareas que pues, sí que hay que hacerlas lo mejor posible, ¿vale? Pero que la mayoría de las veces es que no es necesario y eso nos gasta muchísima energía, muchísimo tiempo y en el fondo al final acaba siendo muy imperfecto porque tienes mucho menos tiempo para todo lo demás, ¿no? Pero porque estás dedicando excesivo tiempo a cosas que no lo merecen. Y luego la autoexigencia igual, ¿no? Es una manera de autoboicotearnos y de que cuando has conseguido algo que merece la pena, pues ya estás enseguida pensando en el siguiente reto y encima no eres capaz de celebrar y disfrutar de lo que tienes, ¿no? Ya estás, o sea, esa autoexigencia que nos lleva siempre a más y que es un problema enorme, ¿no? En nuestra cultura
que la gente no disfruta de lo que tiene y no conecta con la vida, ¿no? que tiene. Y en ese sentido las redes sociales nos machacan mucho porque nos están mostrando todo el rato modelos perfectos de personas que son totalmente irreales, porque luego tú te enteras de la vida personal de esa gente y es que es falso todo, ¿no? Que salen ahí pues la familia modélica con sus hijos y no sé qué y todo bonito y a las semanas han divorciado. Y es como, pero si hace una semana te poníais te quiero para siempre, para toda la vida, o sea, es falso, ¿no? Todo lo que se ve ahí, ¿no? Tú no sabes lo que hay detrás de la vida de la gente, pero claro, eso impacta a tu cerebro y nuestro cerebro no, o sea, hace 100.000 años, que es cuando se creó nuestro cerebro, ¿no? Entre comillas, no había esto. Entonces, no necesitábamos aprender a defendernos de esto y en 10 años nuestro cerebro no ha aprendido. Entonces, bueno, todo eso nos influye un montón. Y luego, creo que hay que hablar de este rol salvador, ¿no? De esa necesidad de estar resolviendo los problemas a los demás, que es también, yo creo, una de las cosas, quizá la que más, el rasgo de personalidad que más agota a las personas, ¿no? Porque hay como esa necesidad de que los demás estén contentos contigo siempre, de que a nadie se le ocurra pensar que tú vayas a ser un egoísta, ¿no? O una egoísta. Y entonces tienes que estar siempre solucionando los problemas a los otros, ¿no? Y si no lo hago, me siento culpable. Entonces la culpa ahí también nos encadena mucho, ¿no? Yo digo mucho que la culpa es la emoción que más encadena a las personas y que la Sí, mayoría de las veces, para casi todo el mundo, en general lo que deberíamos hacer es justo lo contrario de lo que nuestra culpa nos dice que hagamos. Porque la mayoría de la gente, para ellos la culpa es una emoción, eso que es un encadenamiento, ¿no? Que viene pues de temas psicológicos arcaicos y que no te está ayudando nada. Que bueno, quizá total. por ahí si nos escucha algún psicópata, pues bueno, tú sí hazle caso a tu culpa, pero es que la mayoría de las personas lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que nos dice la culpa. Totalmente. Y hay una cosa que también yo me he dado cuenta, y estamos hablando del estrés que nos produce, pues, todo el tema de muchas tareas, de muchas cosas, el trabajo, la casa, qué querer ese cuerpo, qué tal, pero sobre todo, yo hay una cosa que me doy cuenta es, con todas las mujeres que acompaño, Carlos, y es, yo creo que no hay cosa que nos estrese más que la manera en la que nos hablamos, ¿sabes? Ujú, Ese diálogo interior, sobre todo en la mujer que yo acompaño de la mediana edad de la que estamos hablando, que ese machaque constante, yo creo que nos estamos, tú lo has dicho antes cuando has dicho, hay un concepto ya que en Inglaterra, ¿no? El estrés, es sintético. es un estrés, yo creo que, hay fuentes de estrés, está claro, y el estrés lo vamos a seguir teniendo siempre, porque es señal de que estamos vivos, ¿no? Pero sobre todo ese autoestrés, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que nos estamos generando nosotros mismas constantemente con nuestros pensamientos, con nuestro diálogo interior, con nuestra vocecita, que tiene mucho que ver también con la culpa, ¿no? Es decir, deberías de habértelo comido, no deberías de habértelo comido, hay que ver que no te fuerza por un plato. Claro. Y entonces, esa voz interna todo el día, rum, rum, desde que te levantas, y que muchas veces nos identificamos totalmente con ella y que nos creemos que somos ella, eso es una fuente de estrés muy potente. Ujú, totalmente, ¿no? La autorrumiación, nuestro diálogo interno y bueno, eso se puede cambiar, ¿no? Sin duda que se puede cambiar, pero también hay que tener paciencia. O sea, es un tema, pues, de ir poco a poco trabajándolo, de ir poniendo ir dándote estímulos internos que vayan un poco a la contra, ¿no? de ese diálogo interno, porque hay que pensar que todos estos rasgos que tenemos de personalidad, ¿no? Incluido esto que estaba comentando, ese rol salvador, el perfeccionismo, tal, son cosas que nuestro cerebro lleva haciendo toda la vida, ¿no? Mm, Desde que somos pequeños prácticamente. Entonces, hay gente que quiere cambiar esto en una semana bueno, o hay gente que vende que te va a cambiar esto en una semana, que cosa que es peor aún. Y son procesos que se pueden hacer, eso sí, y de hecho, pues es a lo que yo me dedico, que para algo soy psiquiatra, ¿no? Y psicoterapeuta, pero que hay que hacerlos bien y que requiere un tiempo. Y al final estamos hablando un poco de, esto lo dicen muchos los americanos también, recablear el cerebro, ¿no? Es decir, hay una serie de circuitos neuronales en tu cerebro que están funcionando y nuestro cerebro es plástico, es neuroplástico, esto es una de las cosas como de los mayores hitos de la neurociencia, ¿no? De los últimos 20 30 años.
Y entonces puedes cambiar esos circuitos, pero no con una pastilla mágica. Se cambian pues con un cierto trabajo, con un acompañamiento, ¿no? Con una guía, que yo de hecho creo que tu trabajo en el fondo estás haciendo eso también, ¿no? Con las personas a Mm. las que ayudas, como que dejen de pensar lo que antes pensaban, ¿no? Que cambien sus creencias también. Y, y bueno, y se puede hacer, ¿no? Y, por ejemplo, yo algo que recomiendo mucho para esto, bueno, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Que hago, pero una cosa sencilla que se puede hacer es todos los días dedicar 3 minutos y ya está. O sea, fíjate tú quién no tiene 3 minutos a escribir un poco tus pensamientos y a intentar reconducirlos, ¿no? Es decir, pues si estoy preocupada por no sé qué, pues yo misma lo escribo y le doy, lo rebato, ¿no? Y digo, pues mira, pues no tiene sentido que me preocupe porque al final esto va a salir, o ya salió la otra vez y igualmente había estado súper preocupada. Bueno, que vayas escribiendo cómo te sientes, que saques ahí tus emociones, que trabajes un poco tus pensamientos y eso, 3 minutos al día durante un tiempo, que puede ser súper potente, ¿no? Lo que pasa es que no lo hacemos y al final pues se nos queda todo dentro, ¿no? Todo dentro de la cabeza. ¿Vale? Y sí, Muy- mira, te iba a poner un ejemplo de, una, de un cambio de este tipo, ¿no? Que en este caso fue una doctora, una médica, que trabajaba, o sea, estuvo haciendo uno de los programas que hago yo. Y ella, una cosa que nos decía era, bueno, es que esto es muy gracioso, ¿no? De este síndrome del Salvador, ¿no? Pues ella decía, claro, ¿a dónde van los problemas? Pues los problemas van a donde se resuelven, ¿no? Y entonces ella decía, en mi centro de salud, ¿quién resuelve los problemas? Pues yo. Entonces, como la gente ya sabe que yo soy la buena que resuelve los problemas, que trato bien a la gente, pues al final todos los pacientes iban con ella. Esto es algo que además está pasando mucho en los centros de salud, que los pacientes Ujú. se dan cuenta de quién es el médico majo y se cambian y se van con él. Entonces, al final, la persona que es buena y que está preocupada por hacer bien su trabajo acaba saturadísima y quemada y haciendo mi programa, y el que pasa de todo, pues tiene menos pacientes y vive mejor, ¿no? Esto es algo que sucede y que explica muy bien este síndrome del Salvador, ¿no? Entonces, bueno, ella, pues a raíz de hacer trabajos de este tipo que te estoy diciendo, pues al final se dio cuenta de que tenía que cambiar de chip y empezó a ser como mucho más estricta en la hora a la que se iba del trabajo, ¿no? Y a ser como más estricta con los tiempos y tal, sin dejar de ser maja con la gente y de tratarla bien, pero ya pues no le solucionaba los problemas que no les correspondían a ella y asumía y decía, bueno, pues esto es mi responsabilidad porque este sí es mi paciente, pero esto no, porque no es mío, es de otra persona, ¿no? Y hacer esa diferenciación no es nada fácil, ¿eh? Requiere un cierto Sí, trabajo. mira, en el síndrome del Salvador del que tú hablas, hay también, yo digo que en la mujer de la mediana edad a nivel cultural España, Ujú. ¿no? Mujer occidental, te estoy hablando de las mujeres de los 40 y pico, ¿no? Las nuevas generaciones ya no vienen con estos rollos. Hay el síndrome de la niña buena, ¿sabes? O la niña Sí, obediente, es que tiene que ver mucho con la salvadora. Y entonces total. no me hago responsable, sino que se ha quedado la niña y entonces me cargo con la responsabilidad de los hijos, de la casa, del trabajo. Si alguien se tiene que quedar en el trabajo soy yo, si cuido a mis padres, los suegros, no sé qué. Entonces de repente te ves haciendo un montón de cosas desbordadas, muchas porque si no te sientes culpable si no lo haces Eso, y por eso dejan de autocuidarse o dejan de hacer ejercicio. Porque sí, ¿cómo me voy a cuidar yo si ahora me voy a hacer deporte, si tengo que cuidar a mi madre o a mi padre? ¿Cómo lo voy a meter en una residencia si no sé qué? Te metes ahí en ese rollo y es el síndrome de la niña buena, ¿no? Como yo digo. claro. Y yo alucino también a veces, es que no es cuidar a mi padre, es cuidar a mi padre, al padre de mi pareja, ¿no? A mi madre, a la Sí, madre de mi sí, pareja, sí, sí. lo tienes, es como, joder, lo tienes que hacer todo tú, ¿no? Y A los hijos de mi pareja que no son míos, como una claro, qué tremendo. sí, sí. Y claro, es que es lo que estás diciendo, es un nivel de exigencia, un nivel de culpa, un nivel de carga cultural, ¿no? Pero claro que es muy fácil, que esto yo también lo digo mucho, ¿no? Con todo lo del feminismo y tal, que obviamente es necesario, pero que no se soluciona cambiando la cultura. O sea, tenemos que cambiar nuestra cabeza, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra psicología, porque de hecho que se está viendo en las generaciones jóvenes, que está empezando a haber un repunte del machismo. ¿Por qué? Pues porque que no vale con poner eslóganes por la calle, es que hay que hacer un trabajo psicológico en las personas, ¿no? Y cada uno lo tiene que hacer consigo mismo. Entonces, Total. bueno, esto es un tema que está muy, muy integrado, ¿no? En la mente de las personas.
Y Carlos, ahora como hemos estado diciendo mucho, hablando más del problema, ¿no? O Sí, de la persona para que se sienta también identificada con todo esto que estamos hablando. Ahora vamos a poner, si te parece, me da igual el número, no voy a decir los 10 tips, los 7 tips o los consejos o los truquis, cosas sí, fáciles, Carlos, que tanto la comunidad mía cuando lo escuchen, cuando también lo escuchen la tuya, ¿no? Que puedan poner sobre la marcha, que digan, venga, pues esto sí lo puedo hacer, cosas que sean ujú, los mínimos viables de los que a mí me gusta hablar, ¿no? Qué cositas, por pequeñas que sean, podría cambiar el día a día de una persona sin tener tampoco ahora que decir: "Jo, ahora todo esto que me ha dicho Carlos lo tengo que agendar en mi y me voy a estresar", ¿no? Para que fuera su autocuidado. Y otra cosita también, que cuando hemos hablado al principio, Em, claro, hasta llegar a que tú pienses que estás, con el burnout o con esa sensación de estrés, claro, si antes tienes la dermatitis o psoriasis o el SIBO claro. o el Crohn o problemas digestivos o, ahora que si hormonalmente tal, claro, hasta llegar muchas veces a decir: "No, si todo esto es de tener tantos frentes abiertos, tanto estrés, de mi diálogo interior", es decir, que muchas veces ahora acudimos al de la piel, ahora acudimos al del digestivo, ahora acudimos al psicólogo, ahora acudimos no sé qué, pero al final es como que acudimos además a distintos profesionales, cada uno además, compartimentado, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hay cosas que no son medicamentos y que yo sé que tú además lo haces así, que le podemos dar a esas personas independientemente del problema ahora mismo que hayan somatizado en sus cuerpos. No sé si me estoy explicando. Sí, a ver, no, creo, por lo que entiendo que estás diciendo, o al menos la idea que a mí me viene es que o reduces tus niveles de estrés o es que tu cuerpo va a seguir somatizando y ya, o sea, se van a ir multiplicando el número de médicos al que tienes que ir, ¿no? Esto, de hecho, pues claro, es algo que yo lo veo mucho, que en todos los podcasts de salud, ¿no? Que escucho y a los que voy a veces a hablar y tal, pues que muchas veces el estrés se pasa por encima. Es como, se dice como, sí, es que la gente está muy estresada, eso es malo. Y es como, ya, pero es que eso es lo más difícil de solucionar. O sea, es mucho más fácil solucionar X problema que te tomas una pastilla o que haces X protocolo que el tema del estrés, porque el estrés ya lo estamos hablando. O sea, está en nuestra cabeza, está en nuestro entorno, en nuestra propia cultura. Y bueno, o sea, yo lo que diría a la gente es, si te estás sintiendo identificado con esto, te merece la pena poner más recursos en voy a intentar reducir mis niveles de estrés, porque eso va a afectar a todo. ¿Sabes? Vas a empezar a dormir mejor, entonces tu cuerpo se va a regenerar mejor por las noches, te van a mejorar todos tus problemas de salud. De hecho, hace nada, una semana, una mujer, que es una directiva que hizo mi programa para el burnout, me envió unas analíticas y me dijo, ella tiene endometriosis, ¿no? Y me dijo, mira, estas son las analíticas antes del programa y ahora. He ido a mi ginecóloga y me ha preguntado, pero ¿qué pastilla te estás tomando? Porque esto no tiene explicación, ¿no? O sea, y la había pasado de endometriosis galopante a endometriosis inactiva. Y la ginecóloga no lo entendía, ¿no? Y no, no es porque mi programa sea súper especial, que lo es, pero es porque al final, ¿qué ha hecho ella? Ha reducido sus niveles de estrés y eso afecta muchísimo a todo tu cuerpo, ¿no? Y en su caso a esa endometriosis y en muchos otros casos a otras cosas que he visto, ¿no? A problemas intestinales, a temas de piel que también se van. Entonces, eso, ¿no? Pon el foco en reducir tus niveles de estrés, porque es que es... Algunos consejitos, algunos es decir, cuando Sí, una persona, sobre todo, por ejemplo, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué cosas importantes? Alimentación, lo que a ti lo que tú creas que es necesario ahora mismo que escuchen, que con uno ujú, mínimo, dices tú, por lo menos, bueno, primero toma de conciencia, porque si no, si seguimos en claro, automático, eso es. pero a ver qué es lo que Mira, sí, o sea, una clave fundamental, ¿vale? Se pueden decir muchas cosas, que también una cosa es, oye, cada uno analizar un poco su caso personal y ver por dónde tiene que ir, ¿vale? Em, y luego también otra cosa importante es que esto es algo como físico, mental, incluso esa parte espiritual, o sea que hay que ujú. tener en mente un poco las tres esferas. Pero mira, un consejo, un tip clave es que necesitas desconectar cada día, ¿no? Yo te digo, hay que desconectar para poder volver a conectar. ¿Por qué? Porque si tú estás estresado todo el rato, al final tu mente se va desconectando de la vida y ya entras como en esa especie de piloto automático
que ya no sabes cómo tomar las decisiones, ¿no? Que te vuelve súper vulnerable a las redes sociales y tal, porque como tu cerebro está cansado, es como que te vas a mirar ahí redes sociales, ¿no? Y demás. Y entonces necesitas hacer ese parón para desconectar y que tu cerebro, pues, recupere la energía. Uy, creo que hemos tenido ahí un corte, ¿no? Me parece. No, yo ahora mismo tú sigue. Ah, Yo vale, te estoy vale, vale, escuchando. perdona. Lo que tiene vivir en las montañas, que a veces en internet. Entonces, entonces eso, clave. O sea, tenemos que tener en la cabeza que yo cada día, y de hecho ya no digo cada día, yo digo cada hora de trabajo tienes que hacer un mini parón de, aunque sea 2 minutos, 3 minutos, de levantarte del sitio, respirar un poquito, calmarte un poco, mirar un poco al horizonte o mirarla por la ventana, ¿sabes? Hacer algún ejercicio de movimiento pequeñín, nada, esos son 2 minutos, o sea, que no te va a llevar nada. Y Ujú. seguir trabajando, ¿no? Para que tu cerebro no esté todo el rato con el acelerador pisado, sino que vayamos frenando, ¿no? Vamos frenando. Y cada día tienes que encontrar un ratito de desconexión. Es obligatorio, o sea, no debería ser algo negociable de ninguna manera. Que puede ser como tú quieras, ¿no? Tu rato de desconexión, dándote un paseíto. Claro, a ver, yo no recomiendo que la desconexión sea verte un capítulo de una serie todos los días, porque eso al final nos agota también mucho la cabeza, que de vez en cuando está bien, ¿no? Pero lo digo porque es como la tendencia que tiene mucha gente, ¿no? Y o mirar el TikTok, el Reels o cosas de Bueno, estas, ¿no? De claro, eso no nos vale tampoco. Que no digo que te lo desinstales y que tal, pero que no puede ser tu rato de desconexión eso. Y que tu rato de desconexión sea algo que a ti te relaje, que lo disfrutes y que sea saludable y que sea para ti, ¿no? O para ti o con amigos o con tu pareja o algo así, ¿no? Pero que sientas que tus niveles de estrés bajan. Eso es clave, básicamente. O sea, tienes que tener momentos de reducción de los niveles de estrés cada día. Ujú. Y, y eso obligatorio. O sea, eso es como lo más importante. El tip como fundamental. Porque si no, tu cuerpo va acumulando, como nunca descargas, pues al final vienen los problemas. Luego, también otra parte creo que es muy importante, o como otro tip de trabajo, es esto que he dicho de escribir, ¿vale? Ujú. Esto está relacionado también con la autoconexión. Y, entonces, claro, una cosa que yo veo es que ¿por qué la gente lleva su cuerpo al límite de esa manera? ¿No? ¿Cómo nos permitimos esto? ¿No? Porque en el fondo es como, no sé, como si un edificio estuviera ardiendo y nos metemos ahí dentro voluntariamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo permitimos eso? Pues en cierto modo es porque nos hemos vuelto como insensibles al fuego, ¿no? Al calor. Y a lo largo de los años nos vamos desconectando de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Claro, nuestro cuerpo nos empieza a mandar señales que son ese cansancio, ese que nos empieza a bajar un poquito el estado de ánimo, esa desconcentración, pero lo que hacemos es normalizar eso, decir, ah, bueno, pues esto es lo normal, ¿no? Además, como todo el mundo está igual, pues decimos, la vida es que será así. Pero es que la vida no debería ser así. O sea, nuestro cuerpo no está hecho para vivir agotado. Es que eso no es lo que debería suceder naturalmente. Y entonces, ¿cómo combatimos? Y entonces, ¿qué está pasando? Eso, que nosotros nos hemos desconectado de las señales de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y cada vez tiene que gritar más alto el cuerpo y la mente para que les hagamos caso, ¿no? Entonces, un ejercicio, de nuevo vuelvo a esto de escribir, que puede ser escribir o puede ser alguna otra cosa, como darte un paseo sintiéndote a ti, ¿no? O hacer algo así un poco más tipo yoga, tipo tal, pero poniéndote mucho el foco en cómo estoy yo, qué siento, cómo estoy dentro. Y tenemos que volver a como a activar ese puente, ¿no? De conexión entre lo que dice mi cuerpo y la realidad para poder tener como una guía, una brújula, un poco en el camino de vuelta a vivir, pues eso, más serenos, ¿no? Y eso también, el tema de escribir, pues ayuda muchísimo, porque te paras, evalúas un poco tu día, ¿no? Te preguntas cómo está hoy en el trabajo, tal, y así pues vas teniendo más información. Eh, Eso sería otro tip. Luego, por supuesto, pues la parte de cuidado físico es necesaria, ¿no? Sin que se convierta en otra fuente de estrés, pero pues hay que
sobre todo yo creo que de lo que más ayuda, yo creo, con el estrés es el tema de dormir, pues respetar al máximo tu horario de sueño y lo que haces las horas antes de dormir. Mucho cuidado con las redes, con las pantallas antes de dormir. Y mucho cuidado con trabajar antes de dormir, que esto también lo hacen mucho mis pacientes, ¿no? Que es como que estoy con el ordenador respondiendo emails antes de dormir y luego quiero que mi cerebro mágicamente se duerma en 2 segundos, ¿no? Cuando estaba 5 minutos antes respondiendo enfadado a no sé qué. Bueno, pues cuidar el sueño es clave en el burnout. De hecho, hay artículos que hablan de que cuando empiezas a dormir ya menos de 6 horas, pues digamos que ya vas cuesta abajo y sin frenos, ¿no? O sea, hay que evitar llegar a esos extremos y en general el sueño te va a hacer regenerarte y recuperar. Ujú. Y también el movimiento. O sea, esto que decía de párate cada hora, levántate, muévete 2 minutos, en general tener como más movimiento en la vida, porque estamos siempre pues, en esta postura delante del ordenador, pues cuanto más rompas esa postura y más te muevas, eso también reduce mucho el estrés, ¿no? También eso está estudiado esto. Bueno, no sé, ¿quieres que te diga más? Pues Son, mira, ya que estás aquí, para que lo escuchen también de una sí, persona con otro, el tema de la alimentación, ¿no? Que yo creo que muchas veces también, como buscamos recuperar la energía comiendo alimentos más palatables, calóricos, dulces, saladitos, tú entiéndeme, ¿no? No sí, metemos tanto incluso fíjate una cosa que has dicho importante cuando has dicho: "Necesitamos desconectar", y lo hemos dicho también al principio. Muchas de las mujeres que yo acompaño, Carlos, lo que hacen es desconectar por la noche. Claro, tienen, por un lado, algo que le hace desconectar, que de hecho ella me lo decía una chica, ¿no? Dice: "Es que me he vuelto, todos los días mi desconexión es una cervecita y el choricito, el jamoncito, el claro, quesito, el no sé cuánto, claro, ha puesto peso pero yo antes eso también lo hacía y no me engordaba y ahora encima, pues de hace 2 años para acá es que tengo un hábito, pero digo, fíjate, si tú te tomas todas las noches 2 cervezas, 2 por 7, 14, te has tomado ahí una cantidad de litros de alcohol durante toda la semana que además te está ya después no puedo dormir porque me acuesto con la boca pastosa y me levanto con esa sensación de grasa en la boca. Fíjate, esto ayer, ¿eh? claro, Pero claro, es mi momento de desconexión. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado también cuando decimos el momento de desconexión, que tú además has dicho, desconexión de una manera saludable, ¿no? Como claro, hay comidas o alimentos, que yo no demonizo, ni alimentos bueno y malo, porque entiendo que dentro de un contexto está todo y esa es mi filosofía, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertas cosas que si después nos hacen sentir mal y culpables, no nos realmente no estamos no es la desconexión de la que tú estás hablando. claro. Sí, sí, obviamente, ¿no? O sea, a ver, es que el alcohol es tóxico para el cuerpo, o sea, es como beberte un veneno, ¿no? Que yo me bebo una cerveza de vez en cuando, pero si tu manera de desconectar es todas las noches me tomo una cerveza, ¿no? Y como algo que a esa hora de la noche, que tiene grasa, que el queso además tiene un neurotransmisor que, o sea, favorece que generes un neurotransmisor que te va a hacer dormir peor encima. O sea, que en fin, que no es un buen hábito, ¿no? La idea de mi ratito para mí es súper buena, vamos bien por ahí, pero hay que cambiar qué asocia mi cerebro con ese buen ratito y meter algo más saludable, ¿no? Más sano. Y que tenga más sentido con la hora del día que es, con ayudarte a dormir y demás, ¿no? Entonces, sí, la parte de alimentación, como ya te he dicho, ¿no? Mi manera de abordar esto es integral y de hecho en mi programa hablamos de la parte de alimentación. Tenemos que hablar de muchas cosas, así que no lo hacemos con muchísima profundidad, pero sí como los tips básicos, ¿no? Para esto. Y el tema alimentación está súper estudiado que afecta también mucho al estrés, ¿no? Porque si tú, de hecho este ejemplo del chorizo y el queso es muy buen ejemplo, ¿no? Si tú tomas eso por la noche, estresas a tu cuerpo. Entonces le añades un estrés extra, porque digerir eso y un poco el descoloque a nivel de biorritmos que le haces a tu cuerpo, pues ya es un estrés más que añades, ¿no? Si estás consumiendo con frecuencia ultraprocesados porque no tienes tiempo y porque es lo que hay, pues vale, ahorras tiempo, pero estás estresando a tu cuerpo, porque nuestro cuerpo cuando tiene que digerir un ultraprocesado se estresa más. Ujú. Y cierto tipo de alimentación, pues si te comes eso, ¿no? Un plato con muchísimo carbohidrato
a la hora de comer, pues luego tu cuerpo le va a dar un bajón de energía, porque eh, para digerir eso y para gestionar eso a nivel metabólico, pues eso, ¿no? Va a tener que estresarse también. Pero la dieta también es una fuente de estrés que, que como tú dices y has mencionado varias veces, tampoco tu enfoque tiene que ser vivir haciendo dieta, porque entonces es que es otro estrés que te pones, ¿no? O sea, para mí la clave es vivir con una alimentación que te guste y que sea saludable, ¿no? Y para eso hay que hacer un poco un cierto trabajo de reacostumbrar a tu mente a que disfrute de alimentos que a lo mejor no asocias con el disfrute, pero que se puede hacer, ¿no? Y eso, y vivir con equilibrio, sin que estés todo el rato como estresando y dándole vueltas a eso. ¿Y alguna cosilla más que que tengas por ahí? Mira, yo un mensaje para mí muy importante es que todos vivimos, o sea, todos estamos en esta vorágine del estrés y tal, ¿no? Eh, y yo lo recuerdo también cuando viví en Madrid, ¿no? Que es que ya no era solo yo, mi cabeza y mi trabajo, es que era la propia ciudad, ¿no? O sea, es que salías a la calle y ya estabas estresado. El ruido, la gente, ¿no? En el metro que van todos corriendo, tal. Entonces, lo que yo digo también mucho es que nos han entregado como un manual sobre cómo tiene que ser la vida y ese manual es que tienes que vivir estresado, ¿no? Que si no vives a 100 por hora o a 200 por hora es que no lo estás haciendo bien, ¿no? Muy De hecho, bien. incluso cuando hablas con gente y te dicen, estoy a tope, y te lo dicen como si fuera un éxito estar a tope, y yo pienso como, pero es que eso no es el éxito, o sea, no estás disfrutando de tu vida, ¿no? O sea, más te valdría tener menos cosas y poder conectar más, ¿no? Con ellas. Entonces, mi mensaje también mucho es que cada uno tiene que encontrar su definición de lo que es el éxito para sí mismo y que seguramente no es la que te han dicho que es, ni la que incluso tú ahora crees que es. Te tienes que parar y pensar qué es lo que tú quieres de verdad, ¿no? Porque es muy probable si estás con mucho estrés que la vida que estás llevando no sea realmente la que quieres, ¿no? Y también no todo el mundo se tiene que ir a vivir a un valle de la montaña, o sea, puedes quedarte donde estás, pero tienes que pensar como muy en serio en qué es lo que quieres, ¿no? En qué es para ti el éxito y reenfocarte un poco a conseguir eso con calma, poco a poco, porque en un día no se va a hacer. Yo tampoco cambié de vida así de un día para otro, o sea, requirió un proceso y un tiempo. Pero eso, sobre todo que te redefinas qué es para ti el éxito, que te lo plantees y que te permita ser libre para desafiar un poco a la sociedad y lo que nos han dicho que tiene que ser nuestro día a día, nuestra rutina, porque eso a lo mejor a algunas personas le vale, pero a muchísimas no les está valiendo y les está llevando a enfermar, ¿no? Y a vivir enfermos. Así que para mí eso también es clave, un poco ese mensaje. Totalmente. Mira, y además me gusta mucho que un médico, psiquiatra esté hablando de todo menos medicarse, ¿sabes? Porque creo que, y no digo que no haya que medicarse, que yo tengo un hermano médico, por Dios, pero también es verdad que creo que debería ser lo último. Y además, fíjate que has dicho consejos muy fáciles. Eh, Primero, tomar conciencia en qué momento estás de tu vida, independientemente del peso, del trabajo que tenga, de las circunstancias personales. Es tan fácil como parar y analizar cada caso concreto, porque si no, no estamos siendo honestos con nosotros mismos, ¿sabes lo Claro. que te digo? Y analizar un poco, oye, que sí, que no, que ahora mismo me está sobrando, que ahora mismo puedo modificar, en dónde puedo meter un tiempo para mí, o sea, que puedo delegar, que puedo decir que no, en fin, muchas cosas, eso es lo primero. Y después tú lo has dicho, esas mini pausas durante el día que para mí son brutales, yo lo hago mucho con el pomodoro, yo me levanto mucho, hay parte Mm, que estoy trabajando de pie, hay parte que no, y voy un poco alternando y creo que es fundamental porque esta postura de estar sentada todo el día, sí, a nivel además claro. lo que es la cadera en la mujer, toda la parte del psoas, eso se bloquea muchísimo y eso, el hecho de levantarte, ir a por un vasito de agua, estirarte un poco, algún ejercicio de movilidad, lo que tú has dicho, mirar al cielo, a la montaña, a la terraza, da igual, algo. Simplemente eso, 1 minuto, 2 minutos, lo que sea, te cambia el día totalmente, porque si eso tú lo haces, es verdad que aunque estés muy centrado en lo que estás haciendo, si te pones una alarmita, algo que oye, te levantas y después vuelves con más ganas, esas pausas son oro y a lo mejor no se da cuenta la persona en el momento, pero a largo plazo no te puedo imaginar, y te lo digo porque yo lo hago, y cuando Sí, por eso te estaba haciendo así cuando lo estabas diciendo, después esa desconexión de la que tú has hablado a lo largo del día,
¿no? Que es separar ya más tranquilo, pero cuando sea separar, esas mujeres que nos escuchan ahora, que no sea momento parar, noche, el vinito, la cervecita, el quesito, el sandwichito, el pastelito, la magdalenita. El otro día me decía una también que saltaba de pipas por la noche viendo el Netflix y que esa era su manera de desconectar. Digo, pues eso te está pasando factura, no está durmiendo bien, está en pleno Claro, de es que posmenopausia. eso es una pena porque, mira, ¿sabes qué dijo el otro día el CEO de Netflix? Dijo, nuestra competencia no es, no sé, lo que sea, ¿no? No es Disney Plus y todo esto. Nuestra competencia es el sueño de la gente. O sea, nosotros queremos que la gente no duerma. Es que lo dijo tal cual, ¿eh? Y muy Fíjate. fuerte. Y Netflix, te pones a ver series, te acuestas tarde y ya no solo eso, que es que tu cerebro se hiperactiva, ¿no? Entonces tenemos que desasociar esos ratos de desconexión y de placer y esto me lo doy a mí, lo tenemos que desasociar de esos hábitos tóxicos, ¿no? Y asociar esos momentos a, pues, joder, me leo un libro tranquilamente, me doy un paseo, La hablando con un naturaleza que amigo, conecta un ¿sabes? montón. Sí, y sé que es fácil de decir y no tan fácil de hacer, pero se puede. O sea, es como decía, ese recableado de nuestro cerebro de, nada, tú ve haciéndolo, ve probando, ve experimentando, ve conectando contigo y, joder, y una noche que no veas Netflix y que te despiertes mucho mejor, vas a decir, oye, pues a lo mejor merece la pena, ¿no? O ya me veo la serie en otro momento o, en fin, o me lo reservo para otros momentos. Pero bueno, que sí que es muy importante esto y bueno, y también con un mensaje de amabilidad y de cariño hacia uno mismo y de que yo lo estoy diciendo mucho, de ir poco a poco, de que no se va a construir esto de un día para otro, de que estás peleando contra toda una cultura y toda una serie de mensajes que nos han metido en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso también lo digo yo mucho en mi email diario, es como yo envío todos los días el email porque todos los días os están bombardeando con estas ideas y desde que nacisteis, ¿no? Entonces, todos los días tenemos que ir trabajando, ¿no? Estas ideas, el ir liberándonos, el ir cambiando un poco de vida. Así que, bueno, poco a poco, queriéndonos mucho y con calma. Yo lo digo eso siempre también, ¿eh? Lo de háblate bien, trátate con respeto, Trátate bien. tu cuerpo es tu casa, es tu templo, cuídalo. Mira, hay una cosa, en un artículo que escribí hace, que creo que fue para La Vanguardia, que estuve mirando la media de la esperanza de vida de la mujer española en el 24 y ponía 85, 86, los hombres un poquito ovayantes de media, Sí. dicen, ¿vale? Y me dio curiosidad porque digo, fíjate si estas personas están ahora mismo con este nivel de estrés, con todas las cargas que llevan, que tienen 50, 45, da igual 40, me da igual la edad de cada una que nos escuche, Ujú. nos queda todavía mucha edad, mucho Eso. tiempo para tú llegar a 80 años hecha polvo o con muy poca calidad. Es decir, sí, vivimos más tiempo, pero con calidad de vida. Es que es un temazo lo de la longevidad. Es que está, igual que ahora está de moda los suplementos para la longevidad y tal. Es que reducir el estrés probablemente es lo que más va a afectar a tu longevidad, ¿no? Y, y no solo a tu longevidad, o sea, que llegues a muy mayor, sino que llegues a muy mayor con el cerebro bien y con el cuerpo bien, ¿no? Entonces, si tu cerebro está echando chispas todos los días durante 20, 30, 40 años, eso te va a pasar factura cuando llegues a los 70, a los 60, ¿no? Y todo el tema del cuidado del cuerpo, ¿no? En fin, todo esto. No, es un temazo y vamos, igual, ¿no? El estrés es súper importante. Ahí. Pues nada, Carlos, la verdad que ha sido un placer. Nos hemos ido para acá, para allá, pero me ha Sí, encantado. muchos temas, muy interesante. Hemos Ahí. hablado de muchas cosas y sobre todo, bueno, Carlos ha dado ahí unos tips muy facilitos, que además son cositas, como tú dices, que se pueden ir metiendo poquito a poco en el día a día. Y, y como yo digo, ¿no? Que cada día que no hace falta hacerlo perfecto, sino simplemente ir cuestionándote desde dónde estamos haciendo las cosas, para qué lo estamos haciendo y metiendo esos tips, ese autocuidado poquito a poco, sin estresarnos, hablarnos con mucha amabilidad, como tú también has dicho. Y bueno, Carlos tiene en su página web, como él ha mencionado también, el email diario. Escribe un email cada día, es en Carlos Senalmor, que yo lo pondré ahora, .com. Carlos en amor.com. Y además tiene hasta un, si le quitara la L, tiene hasta el amor metido en su...
Así, fíjate qué bonito. Así que, bueno, Carlos, ha sido un placer, me ha encantado. Pondré después, ya te digo, el enlace de tu newsletter en la descripción. Y bueno, mil gracias. Gracias a ti, Mai. Ha sido un placer esta conversación. Espero que sea inspiradora y esperanzadora para todas las personas que nos han escuchado y que se traten con cariño. Y bueno, y también, por supuesto, que les espero ahí en mi email diario. Seguro que van a tener muchas. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí termina el episodio de hoy, pero como hemos estado hablando, Carlos y yo, el autocuidado no termina nunca. Lo importante es seguir mejorando, avanzando y sobre todo no os olvidéis disfrutar de cada pasito del camino hacia ese bienestar integral. Antes de irte, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía, no solo a Carlos, también aquí al canal. Y si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración, de motivación, puedes dejar una valoración positiva en tu plataforma de podcast favorita y compartir este episodio para que podamos salpicar a muchísimas personas bonitas. Gracias por escucharnos y, por supuesto, pues te espero en el próximo bocado.